Los primeros años. El mundo que esperaba a Osiel no era prometedor. En la zona donde nació había muchas familias cuyas fortunas eran cuantiosas. En contraste, sus padres vivían inmersos en la pobreza y la desesperación por falta de recursos. La miseria envolvió a Osiel desde el principio. Situado a 72 kilómetros de Matamoros, el rancho El Caracol, donde vio la luz por primera vez, pasó en pocos años de la prosperidad a la pobreza opresora. Cerca del lugar se encuentra el puerto El Mezquital, que en realidad es un simple tramo de laguna carente de muelles, no llega siquiera a un embarcadero debido al accidentado terreno, repleto de barrancos que miran al afluente. Los lugareños nunca han visto un barco atracado en sus orillas. Alrededor del rancho donde nace Osiel los cultivos básicos como maíz, frijol y los árboles de la extensa finca, antaño frondosos, comienzan a desaparecer, el dinero escasea y el poco ingreso familiar se esfuma con una rapidez sorprendente que sumerge a la familia Cárdenas, propietaria del predio, en una precariedad cargada de trágicos presagios. La suerte, antes fiel compañera de los moradores del lugar, cambia de dirección y ahora se niega a estar con ellos. Imploran a Dios para que los ayude a superar la mala racha que oscurece su porvenir, pero sus plegarias no tienen respuesta. A pesar de su fervor, la familia es arrastrada por un adverso vendaval, y si alguna vez hubo armonía, ahora todo se agita en su entorno. Los parientes y amigos cercanos se alejan, los vecinos les cierran sus puertas pues no quieren ser molestados, sus viejos conocidos comienzan a desconocerlos. Los Cárdenas intentan cobrar deudas atrasadas pero nadie les responde. La comida, en otro tiempo abundante, empieza a escasear. El auxilio no llega ni de la tierra ni del cielo. Todo va de mal en peor para ellos. En esas condiciones cruzan el año de 1966, y en mayo de 1967, los Cárdenas parecen seguir atrayendo sus propios males aunque no sean conscientes de ello. A pesar de sus apuros y su precaria situación, se salvan de ser ahorcados por la asfixia económica, y reciben un regalo que alivia temporalmente sus días, el 18 de mayo de 1967, a las 12:30 horas, un prolongado llanto anuncia el nacimiento del sexto hijo que Manuela Guillén y Enrique Cárdenas traen al mundo. Aquel bebé de piel blanca y rostro inocente ya tiene nombre. Sus padres han decidido llamarle Osiel y, como tal, es registrado ante el Registro Civil de Matamoros. El Acta 2786 da cuenta de este hecho. En la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, a las 9:50 horas del día 22 de junio de 1967, ante mi Eduardo M. González, oficial mayor del Registro Civil, comparece Enrique Cárdenas y presenta al niño Osiel Cárdenas Guillén, que nació a las 0:30 horas del día 18 de mayo de 1967 en esta ciudad. Aunque aquel niño se suma a la pesada carga que lleva a cuestas la familia, su presencia se convierte de pronto en objeto de atracción y curiosidad. Años después lo sería de rechazo y de amargos recuerdos. Despojado de apariencias, el bebé es la esencia del ser. Y atrae con fuerza magnética. Sus hermanos mayores Mario, Ezequiel y Homero están atentos a su nacimiento y, tan pronto como concluye el parto, quieren verlo y tocarlo. No se les permite sino hasta más tarde, cuando el recién nacido duerme. Días después, lo ven despierto finalmente, como entrelazando los dedos de ambas manos. Los padres sienten un nuevo impulso a pesar de su precariedad. Ambos se disputan el privilegio de tener al niño en brazos. Debe cuidársele, y no desean que otros ojos curiosos lo miren, cuidan que ningún intruso lo perturbe. Por eso lo mantienen celosamente encerrado en su cuna. No permiten que el bebé se altere y rompa en llanto, y cuando está despierto se desviven por él, pues sabe robar toda la atención de padres y hermanos. Todos están atentos a sus movimientos y se turnan para atenderlo mientras la madre reposa y cumple la cuarentena de rigor tras el parto. Osiel comienza a mostrar su poderosa fuerza desde los primeros meses, mantiene a 5 personas atentas a sus actos, provocándoles risas que se prolongan durante horas. La familia observa de cerca sus ojos entreabiertos, le tocan las mejillas, le estiran las orejas, juegan con sus manos, le acarician la cabeza, lo cargan, y el indefenso bebé danza de brazo en brazo, luego lo ponen de pie,
Lo sostienen de las manos y lo hacen caminar en el piso de tierra para, según la creencia familiar, endurecer sus débiles piernitas. Así pasa el tiempo hasta que el niño Osiel no puede más y estalla en llanto. Llora de cansancio, de hambre, de sueño. Entonces su madre lo amamanta hasta que se duerme plácidamente, luego lo deposita en su cuna, arropado con cobijas y calentado por la luz de una lámpara. La escena se repite durante semanas, meses, que se convierten en los más felices para la familia Cárdenas Guillén, a pesar de sus necesidades. Se sienten fuertes al contar con Osiel y eso les renueva los ánimos para salir adelante todos juntos. Poco les preocupa el futuro del bebé, nebuloso aún, lo acuciante para ellos es la pobreza que los atenaza. Genéticamente, Osiel parece dotado para las grandes pruebas de la vida. Desde niño, y más tarde como adolescente, muestra un carácter rebelde, aunque con frecuencia reprime sus emociones porque no sabe qué hacer con lo que siente. Otras veces, y esta será la característica de su dualidad, los embates del exterior son más fuertes que su resistencia y entonces estalla en cólera, en arrebatos incontenibles, como un huracán que arrastra con todo lo que encuentra a su paso. Este carácter se reafirma en sus primeros 20 años de vida no sin enfrentar algunas fases de desequilibrio. El medio que lo rodea es agresivo y Osiel enfrenta al destino con violencia. Su conciencia aún está dormida y seguirá paralizada durante mucho tiempo. Ningún estímulo exterior parece romper su letargo y perturbarla. Osiel gira en un entorno hostil y queda atrapado en un torbellino de personalidades, sin hallar la adecuada. La ausencia del amor paternal, que Osiel extravía cuando se entera de que Enrique Cárdenas no es su padre biológico, sino su tío, abre un vacío que no llena ningún afecto temporal o fortuito. Su voluntad, que más tarde será férrea, apenas está en proceso de crecimiento, pero de manera confusa. Su mente se dispara en todas direcciones y no acierta en ninguna, con frecuencia se siente extraviado ante la imposibilidad de revertir las adversidades, zozobra prisionero de impulsos y deseos sin dirección. No sabe lo que quiere, ni a dónde ir, y esa incertidumbre lo acompañará durante mucho tiempo. En su agitado interior se aceleran las pulsaciones, los temores se multiplican y anuncian una erupción. Es un estruendo decisivo en su vida. Ese estallido lo proyectará por caminos accidentados que marcarán de manera indeleble su desordenada vida adulta. Rebelde por naturaleza, el adolescente Osiel logra terminar la primaria y continúa sus estudios de secundaria en una escuela nocturna del centro de Matamoros, ciclo que concluye a marchas forzadas. Estudiar no es su fuerte, y así lo comentan sus padres y hermanos, quienes conocen sus limitaciones en ese aspecto. Incluso conjeturan que Osiel está destinado a ser un holgazán sin oficio ni beneficio. Su comportamiento es inapropiado y su mente es como una hoja en blanco que no registra las lecciones de sus maestros. En el salón de clases sobresale por ser el más distraído de los alumnos. Sus profesores le llaman la atención a menudo. Pero él persiste en mantener su mirada permanentemente fija en el techo o en la ventana, como buscando una respuesta en la lejanía que no llega. Tan pronto es perturbado de su letargo, comienza a jugar con su compañero de pupitre, al que distrae con tirones de cabello. Nunca está quieto. Cuando no es observado por el maestro, punza la espalda de su compañero de enfrente con la puntilla del lápiz o pellizca al que está a un lado. Deshoja los cuadernos para lanzar bolitas de papel y, según recuerdan sus compañeros, muchas veces opta por salirse del aula sin pronunciar una sola palabra. Su vida es un juego interminable. En su inquieta adolescencia, Osiel desconoce lo que hay más allá de su pueblo. Su vida es rutinaria, todos los días camina de su casa a la escuela, y viceversa, y esa monotonía comienza a cansarlo. A la pobreza que le rodea se suma un ambiente alterado por la ruidosa música que invade la casa familiar en la que poco se sabe de libros y de notas musicales que armonicen el espíritu. Así crece Osiel, entre baladas inspiradas en dolores sentimentales y amorosos, canciones de cantina y composiciones norteñas que a menudo incitan a la embriaguez y aletargan aún más su apagada conciencia. En su pueblo polvoriento abunda la ignorancia. Las aspiraciones personales terminan por extinguirse porque el medio social, con sus tentáculos costumbristas y culturales, absorbe todo destello de superación si la voluntad del individuo flaquea como la suya.
Osiel queda atado a estos grilletes porque siempre observa los mismos rostros, se niega a sí mismo toda posibilidad de crecimiento y, termina aceptando que su futuro no está en otra parte, más que en aquel estrecho lugar, donde todo parece suspendido, y nada se mueve hacia la prosperidad por el impulso del trabajo honesto. Cuando emprende su primer viaje, en 1980, a la edad de 13 años, el rostro se le ilumina. Acompañado por sus padres, se ir del rancho El Caracol hacia Matamoros. Es una ruta demasiado corta que, para el adolescente, significa un nuevo aire. Esos escasos kilómetros en autobús le renuevan el ánimo y apaciguan, momentáneamente, su alterado temperamento. Pero aquel recreo y brío le dura muy poco. Tan pronto están de regreso en casa vuelve a sumirse en su triste realidad, entre el ruido y el vacío. La rutina lo envuelve de nuevo y se siente otra vez incómodo en su prisión. Se deprime y se enoja. Pero con el paso de los años, Osiel da muestras de tener capacidad para superar las depresiones por fuertes que se presenten. Siente un impulso que le sacude el hastío y quiere superarse aún dentro de un medio que nada le promete. El trabajo en el campo es todo el mundo que conoce. Pero en la casa familiar, de vez en cuando se escucha a sus padres marcar otro rumbo: el estudio labra el camino al éxito, o debes estudiar y superarte, le dicen. Aquellas frases, que ha escuchado reiteradamente, le martillean el cerebro, al igual que la música perturbadora que inunda su espacio interior. La sugerencia paterna le resulta clave en su vida, pues ya de adulto la ha de repetir a los niños cuando se ve reflejado en ellos. La sugerencia de estudiar, y este es un signo de sus múltiples IOUs, resulta incongruente en la vida de Osiel, pues nunca enfoca sus fuerzas en el estudio ni le interesa cursar una carrera universitaria. Él mismo cancela esa posibilidad y por ello le es retirado el apoyo familiar. Tan pronto abandona la escuela, Osiel siente el primer tirón de la vida laboral. Ahora tendrá que sobrevivir por sí solo, sortear sin sostén las dificultades y sinsabores del agitado mundo que le rodea. Con sus limitados estudios, pero dotado de una habilidad innata, Osiel decide trabajar poco antes de cumplir 15 años. Se inicia lavando platos, luego se convierte en mesero del restaurante El Mexicano, más tarde aprende el oficio de mecánico. Rechaza los cursos para armar y desarmar motores de automóviles y aprende observando, engrasándose las manos, quitando tuercas y cables. Mira a los maestros del oficio y pide que le enseñen. Quiero aprender a trabajar, confiesa con honestidad. Ese contacto con la realidad le activa el resorte de su vocación, aunque con frecuencia desoye la voz interior que le llama. Pronto adquiere las habilidades para desarrollar su trabajo y ganar dinero en un taller de Matamoros, donde su disponibilidad y destreza le allegan la confianza de sus patrones. Pero el salario no le basta para independizarse, y tiene que vivir largos periodos en casa de Lilia Cárdenas, su hermana, con quien se acoge cuando tiene aún 14 años. Trabaja todo el día, y así, entre metales y grasa, Osiel ve pasar los meses. Con tan precaria economía, gran parte de sus entradas únicamente le alcanzan para la comida y esa situación le irrita. Lo invade la tristeza y se constriñe a racionar sus gastos, invirtiendo solo lo necesario en esporádicas diversiones. Declaración de Lilia Cárdenas Guillén. De 29 de diciembre de 1999, ante la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, en Matamoros, Tamaulipas, en las que se expuso que en Raleisian con su hermano Osiel, llegó este a vivir con ella en la ciudad de Matamoros a los 14 años y empezó a estudiar la secundaria y a trabajar en diferentes lugares como en un taller mecánico, en un restaurante y al parecer en una fábrica, que terminó de estudiar la secundaria y posteriormente se casó con Celia Salinas y se fue a vivir a un taller y que dejó de verlo, pero que Osiel a veces la visitaba y fue como supo que su hermano trabajaba en un taller y que no. Supo después en dónde más trabajaba, y que actualmente no lo ha vuelto a ver desde la fiesta del hijo de Osiel en el mes de septiembre de 1999. Extracto de la declaración ministerial de Lilia Cárdenas Guillén en la que confirma que su hermano Osiel vivió con ella en Matamoros. Dura y hostil, así percibe Osiel la lucha cotidiana por la vida. Cuando todo parece caminar en ruta ascendente y el joven empieza a tomar confianza en sus habilidades como mecánico,
el destino lo pone a prueba cuando se entera de que Manuela Guillén, su madre, ha fallecido. Tras llorar su muerte, recobra el ánimo, pero otra arremetida sacude su identidad. Una voz indiscreta le informa que el señor Enrique Cárdenas no es su padre, sino su tío. ¿Y mi padre? ¿Quién es mi padre?, se pregunta en silencio. Un familiar le cuenta que su progenitor murió antes de su nacimiento y que su tío acogió a su madre cuando él ya estaba en trayecto al mundo. La ausencia de sus padres ha de gravitar ininterrumpidamente. Osiel no encuentra la imagen del padre en ninguna otra figura masculina. En cambio, encuentra en su hermana mayor el reflejo maternal, el cobijo amoroso que le hace sentirse protegido. Y lo disfruta. La ausencia de su madre le provoca un gran vacío y lo marca de por vida. Huérfano, Osiel se sabe solo en un mundo movedizo. Al problema de su independencia personal y económica se une el abandono que lo envuelve, y le debilitan el ánimo hasta doblarlo. Osiel siente respeto y cariño por el señor Enrique, su padre adoptivo, pero en su fuero interno añora y sufre la ausencia de su padre biológico, a quien evoca con frecuencia, sobre todo en sus momentos de soledad o cuando está con sus amigos y familiares más entrañables. Pero ningún pesar es eterno. Osiel decide distanciarse de sus parientes y hermanos, y lo hace sin titubeos al dejar a Mario, Ezequiel y Homero Cárdenas Guillén. Obedece ya al creciente llamado de esa voz que le dicta qué hacer y lo lleva a trompicones a buscar la soledad. Hasta sus oídos llegan rumores de que sus hermanos mayores no andan en buenos pasos y se desentiende de ellos, solo mantiene el vínculo con Lilia y Rafael, quien a partir de entonces interviene en su vida, para bien y para mal. A su corta edad y embarcado en esa aventura vital, Osiel siente la dureza de su existencia. Lo perturba incesantemente el temor al fracaso, y siente que su acelerada carrera se paraliza en la intrincada ruta de la vida por falta de dirección y un trayecto definido. Son momentos de confusión e indecisiones. Osiel tiene que saltar esta etapa, sacar fuerzas y coraje de su interior hasta encontrar, como lo hará después, el resorte que lo impulse a salir de ese caos existencial. Fuera del seno familiar, empeñado en ser un eficaz mecánico, el adolescente Osiel deambula por las calles de Matamoros tocando todas las puertas posibles para ofrecer sus servicios. Cuando cumple 22 años Osiel ha tenido ya varios empleos. Ha trabajado en restaurantes como mesero, mandadero y ha recorrido varios talleres mecánicos. Aquel trozo de metal que es Osiel tiene que ser sometido todavía a más altas temperaturas para forjarse, pero tiene la convicción de que su voluntad es más fuerte que la adversidad que lo sacude. Cree ser un hombre superior, se siente más fuerte que su desgracia y reta al destino. Ahorra el poco dinero que dispone y lo arriesga en una inversión. Adquiere un terrenito en la calle 14 esquina con Morelos, en Matamoros, para edificar ahí un modesto taller mecánico. Por primera vez Osiel ve la posibilidad cierta de poner en orden su existencia siempre insegura. Recibe apoyo de su hermano Rafael, cuya influencia es determinante, pues ya está enganchado en el tráfico de drogas a menor escala. En medio de su precariedad, Osiel conoce a Celia Salinas Aguilar, empleada de una maquiladora donde tiempo atrás él prestó sus servicios. Declaración de Rafael Cárdenas Guillén. De 23 de diciembre de 1999, ante la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, en Matamoros, Tamaulipas, en las que se dijo que es hermano de Osiel Cárdenas Guillén pero que no sabe en qué lugar vivía, ni a qué se dedica, solo sabe que ha salido en los periódicos en el sentido de que se dedica al narcotráfico pero que tiene aproximadamente 1 año y medio que lo visitó en una casa en la Ciudad de México que se encuentra en Jardines de Coyoacán, toda vez que se encontraba arraigado por la Procuraduría General de la República y que incluso Osiel le comentó que lo estaban investigando por delitos contra la salud. Pero que Osiel le dijo que no le habían comprobado nada, que sabe que está casado con Celia Salinas y que ignora su domicilio, que en cuanto a su otro hermano Mario Cárdenas Guillén, este se encuentra recluido en el penal de Santa Adelaida en la ciudad de Matamoros, por delitos contra la salud. Desde hace aproximadamente 4 años, que cuando visitó a su hermano Osiel en la Ciudad de México este le presentó a una persona de nombre Salvador Gómez, el cual al parecer mataron el año pasado. Extracto de la declaración ministerial de Rafael Cárdenas Guillén en la que reconoce a Celia Salinas como la cónyuge de su hermano.
Pronto surge el romance y, tan resuelto está en unir su vida con aquella mujer, que decide vivir en unión libre. Más tarde, cuando está en posición de casarse, no titubea en legalizar su unión. No tiene dónde vivir, pero no le incomoda ocupar el pequeño taller que es al mismo tiempo su hogar y el negocio que les da de comer a él y a su compañera. Los ingresos del taller no son suficientes y se desespera por la falta de dinero. No tiene paciencia para esperar ni para mirar a las alturas, ni para rogar que le sea dado. Él quiere mostrarse superior por voluntad propia. Al verlo tan atribulado, su hermano Rafael le ofrece formar parte de su rentable negocio, la venta de drogas, aunque Osiel sabe que esa actividad no es del todo segura. El mayor de sus hermanos lleva algún tiempo conectado con esa ocupación y tiene bien aceitadas sus relaciones con policías y distribuidores. Osiel decide probar suerte y arriesga su libertad. En poco tiempo obtiene buenos ingresos. El discreto taller mecánico pronto pasa a ser solo una pantalla de sus actividades, vuelve a sortear de nuevo la oleada de adversidades y comienza a descollar en su nuevo oficio de grapero. Ahora recorre las calles cargado con dosis de cocaína y marihuana. De día y de noche el taller es visitado por consumidores desesperados por adquirir las sustancias que mitiguen sus ansias. Carros de todas las marcas, y personas de posición económica acomodada, se estacionan afuera del negocio. Simulan una reparación para hacer tiempo y así concretan el trueque de dinero por drogas que pasa velozmente de unas manos a otras. El taller se convierte en una suerte de centro de operaciones a pequeña escala. Desde ahí Osiel traba sus primeras relaciones con agentes locales y policías federales, quienes arriban al negocio para que les arregle sus patrullas y vehículos particulares. Los policías ya saben que Osiel vende drogas y deciden, en abierta complicidad, brindarle protección. Pronto Osiel gana terreno en su actividad de narcomenudista. Aumenta la clientela y comienza a ser conocido en el submundo de los drogadictos de toda índole. Sus ingresos aumentan, pero él, siempre voraz, se muestra aún inconforme, quiere más. El negocio del narcotráfico representa un campo fértil, lo ha visualizado, y se apresta a cruzar la frontera para llevar pequeños encargos. Evade la vigilancia policíaca, y sigue afinando sus estrategias y habilidades. Aprende a negociar impunidad del otro lado de la frontera, a zafarse de líos y a perderlo todo a cambio de su libertad. Entre más gana, más dinero desea. La avidez lo lleva a concretar pedidos mayores de droga, los cuales cruza por el río Bravo. No tiene que navegar ni rentar una lancha rápida. Hay temporadas en que puede cruzar hacia Estados Unidos caminando, con el agua a la cintura o bordeando sus rodillas. Así viaja a Texas y regresa a Matamoros cargado de dólares. En sus ratos libres bebe licor, come como sibarita y se da el gusto de sentarse cómodamente a contar el dinero de sus ganancias ilícitas. Esa es la vida que anhela, esa es la vida que desea seguir. Es el túnel de lo ilegal que da rienda suelta a sus locas ambiciones. Osiel ya está encaminado en una ruta sin salida, pero como incipiente veinteañero, eso es algo que no le preocupa. Por ahora lo que gana le permite aflojar la cuerda de sus aprietos económicos. Entre fines de los 80 y principios de los 90, con un poco de dinero en los bolsillos se instala en un departamento sencillo. Ha decidido vivir plácidamente al amparo del veneno que reparte en ambos lados de la frontera y estrecha aún más sus lazos con la policía, para la que más adelante trabajará como informante. Osiel Cárdenas, vida y tragedia de un capo. Si el vídeo te gustó, te invito a que nos apoyes con un like. Con tu apoyo subiremos más vídeos como este, muchas gracias.